Buenos días, jóvenes. Buenos días, Buenos Liz. días, Buenos Lee. días, Buenos Liz. días, Lee. Buenos días, Liz. Buenos días, Liz. ¿Cómo les ha ido? Buenos días. Buenos días. Ay, ¿Entregaron todo toda la bien. actividad? Sí. Sí, Lee. Sí, Liz. Qué bien, Sí, qué bueno. licenciado. Por ahí estuve viendo hoy en la mañana, bueno, solo vi número de equipos que entregaron, ¿verdad? No he visto todavía las tareas, ¿verdad? Las vamos a revisar más tarde o a partir de mañana, ya para ir viendo ahí cómo les fue. Bueno, vamos a iniciar esta mañana con el tema del comerciante individual y el comerciante social. En la clase anterior lo abordamos desde el punto de vista de cómo lo identifica el Código de Comercio en sus artículos iniciales, es decir, ahí no lo describe completamente, únicamente da la definición y dice que el Código de Comercio se va a referir específicamente a aquellos comerciantes que cumplan estas características. El comerciante individuales y habla de la persona titular de una empresa y el comerciante social. Y dice de que es social si dos o más personas ponen esfuerzos en común y deciden asociarse. Esos dos tipos de comerciantes son los que va a abordar el Código de Comercio. En los primeros artículos, allá por el artículo 2, únicamente menciona el concepto de lo que es comerciante individual, ¿verdad? Acá vamos a desarrollarlo un poquito más a detalle. Pero también vamos a ver un poquito de historia, ¿verdad? De cómo es que se llega a establecer que estos van a ser los comerciantes y que va a haber una ley que se va a referir específicamente a ellos y los va a regular y va a establecer las normas dentro de las cuales estos dos tipos de comerciantes van a desarrollarse. Es decir, van a tener derechos, pero también van a tener obligaciones. En la época antigua era imposible delimitar la materia mercantil, es decir, el comercio ya se daba, pero no habían sistemas jurídicos que regularan el comercio. De acuerdo a esa necesidad, ¿verdad? Ya que el comercio es tan antiguo, o la idea de intercambio de productos es tan antigua, que era necesario poner normas, ¿verdad? Era necesario establecer esas normas, establecer derechos, establecer obligaciones en esa normativa. Entonces, al inicio, cuando los comerciantes hacían sus intercambios, no existía ese tipo de normas. O sea, no había nada escrito, es más, la escritura no se había todavía descubierto. Entonces dice acá, por ende, los actos de comercio o los comerciantes que ya carecían de normas para regularlo en forma especial dentro del sistema. O sea, no existía esto. Sin embargo, los actos de comercio ya se daban. Eso ya se identificaban, solo que no sabía cómo llamárseles. Pero ya estaban identificados. Las normas reguladoras de los actos considerados ahora como de comercio, es decir, antiguamente no sabíamos que así se iban a llamar, carecían de autonomía y encontraban dentro del ámbito de las normas jurídicas generales, es decir, esta era la forma como inicialmente se empezó a regular. No habían normas especiales para el comercio, pero sí habían ya algunas normas jurídicas de manera generales. Es decir, no se habían identificado normas penales, normas mercantiles, normas tributarias. O sea, no había una separación. Únicamente había un sistema o un formato de normas jurídicas que eran de manera genérica, de manera general,
según la convivencia que se iba teniendo con los ciudadanos de un pueblo, se iban creando esas normas. Pero todavía no se sabía qué tipo de normas iban a ser, si iban a ser normas especiales para el comercio, normas para los tributos. Bueno, no existían los tributos. Pero de esa manera se fueron creando, se fueron dulcificando, digamos, normas ya especiales para cada rama. Entonces el comercio se regía por normas jurídicas de manera general, que fueron creadas, según vimos en la clase anterior, ¿verdad? Cómo es que la Constitución regula los hechos en los que se va a desarrollar el derecho, ¿verdad? ¿De dónde vienen esas fuentes? ¿O qué es lo que le va a servir al derecho como fuente principal? Entonces todavía no existía ese conocimiento del derecho, ese estudio del derecho. Sí empezaron a establecer las normas. En los sistemas jurídicos de los pueblos de la época antigua no existía un derecho especial autónomo que fuera propio de la materia mercantil. Cuando hablamos de derecho especial y autónomo, es que va a regular únicamente esa parte del quehacer, digamos, de la sociedad o del quehacer del ser humano. Y autónomo porque prácticamente se va a regir solo una parte del quehacer humano, y en este caso hablamos del comercio. Tiene su propia autonomía, o sea, pertenece al comercio y no a otra cosa. Es decir, dice, no existió un derecho mercantil, sino que solo normas aisladas, relativas a determinados actos o relaciones comerciales. Es decir, dentro de todo el legajo de normas generales que habían, algunas normas regulaban el comercio. Entonces, estaban todas metidas en un solo bolsón y se le llamaban normas generales. Pero no se habían separado. Luego se dio la necesidad de ir separando esas normas y de irle poniendo ya digamos, una jurisdicción específica o una jurisprudencia específica, y ahí es donde se vuelve autónomo. El comercio como fenómeno económico y social se presenta en todas las épocas y lugares. Por ello, aún en los pueblos más antiguos pueden encontrarse normas aplicables al comercio. Así sucede en los sistemas jurídicos de Babilonia, Egipto, Grecia, Fenicia, Cartago, entre otras. Pero todavía no se lograba aterrizar, ¿verdad? Sí habían ya algunas normas que empezaban a regular el comercio, ¿verdad? Que fueron sacadas de las normas generales. Y ya se iban como apartando y ya diciendo, con estas normas vamos a regular este ámbito, esta parte del quehacer de la sociedad. Y algunos pueblos, como los que se mencionan acá, ya tenían esas normas un tanto separadas del resto de normas generales. Sin embargo, todavía no existía un ordenamiento específico para ese ámbito. El derecho romano, que es uno de los derechos más fundamentales y más quizás con mejor auge o mayor auge, y que ha servido como base en muchas culturas o en muchos países del mundo, ¿verdad? Como base para diversas áreas, en este caso para el área del derecho. Aún el derecho romano pues todavía estaba tratando de reorganizar esa cantidad de normas que ya existían. Tampoco puede hablarse de la existencia de un derecho mercantil especial autónomo, a pesar de que ellos iban un paso adelante que todos, todavía no lograban llegar a esto, pero sí empezaban a hacer una separación, pero no tenían un documento específico que hablara o que reconociera el derecho mercantil. Pero sí ellos habían hecho una separación de normas, ya tenían como un camino un poco más claro. Ellos utilizaban normas civiles, dice. En el sistema jurídico de Roma se conoció
o no se reconoció, o no se conocía todavía un derecho mercantil como una rama distinta, separada, en el tronco único del derecho privado, es decir, el derecho civil, ¿verdad? Sí habían como esa separación de algunos artículos específicos para el comercio, pero todavía el documento no lograba llegar a su fin. Entre otras razones porque a través de la actividad del pretor o del magistrado romano, o la persona que estaba al frente, digamos, es como decir la asamblea legislativa, fue posible adaptarse ese derecho a las necesidades del tráfico comercial. Es decir, ya ellos ya empezaban, ya dieron sus primeros pasos en ir separando de esas normas civiles o de las normas generales las normas específicas del derecho mercantil. Pero todavía aún en Roma, que es una de las culturas bastante avanzadas en la rama del derecho, aún ellos todavía, ¿verdad?, no lograban establecer un documento que regulara el comercio. La Edad Media, bueno, acá ya las cosas fueron cambiando un poquito. El derecho mercantil como derecho especial y distinto del común nace en la Edad Media y es de origen consuetudinario, se rige por la costumbre, ¿verdad? Era una de las situaciones que veíamos en la Constitución, que veíamos como una fuente del derecho, ¿verdad? La costumbre. Y obviamente tenía que nacer de ahí porque los pueblos ya acostumbraban, ya venían trabajando de una manera específica. Y eso lo habían logrado a través de la costumbre. Ellos se dieron cuenta que de esa manera hacían mejor las cosas, entonces la costumbre se volvió ley. Y aún en nuestros días se sigue dando esto como una fuente principal del derecho, la costumbre. El auge del comercio en esa época fue el gran desarrollo del cambio y del crédito. Fueron entre otras las causas que originaron la multiplicación de las relaciones mercantiles, que el derecho común era incapaz de regular, en las condiciones exigidas por las nuevas situaciones y necesidades del comercio. Es decir, había un derecho común, un derecho privado, pero como eran normas generales y se trataba de regular todos los actos que la población hacía, no solo actos comerciales. Entonces no había esa capacidad, digamos, de abordar solo el comercio. Entonces, esto ya lo reconocieron en la Edad Media y dijeron, no, tenemos que separar o tenemos que extraer de las normas generales o de las normas privadas la cantidad de normas que regulan, por decir algo, una rama, y en este caso el comercio. Entonces ya ellos ya tenían cierta idea, ya en la Edad Media ya se tenía una idea más clara, ¿verdad?, en ir creando documentos que regularan la vida del ser humano por ámbitos separados. El nacimiento del derecho mercantil como tal está ligado íntimamente a la actividad de los gremios o corporaciones de mercaderes que se organizaban o se organizaron en ciudades comerciales. Prácticamente eran grupos de personas que veían la manera de cómo trabajar unidos, ¿verdad?, de cómo establecer reglas entre ellos, y esas reglas son las que sirvieron propiamente para establecer un derecho, para establecer una legislación, ¿verdad? Entre ellos, de acuerdo a esas costumbres, empezaron a ver que... Hola, hola. Bueno, empezaron a ver que era necesario establecer ciertos límites para desarrollar el comercio, ¿verdad? Así como hoy en día existe una regulación de parte del Ministerio de Economía, regulación de precios, etc. En aquel entonces igual, ¿verdad? Cada grupo, cada corporación, cada organización o cada pueblo donde se ejercía el comercio se veía de manera, digamos, equitativa para poder crear esas normas.
¿verdad? Estableciendo precios de productos similares. No tenían tal vez una moneda específica, ¿verdad? Pero bueno, en la Edad Media sí ya habían muchos pueblos que sí tenían sus propias monedas. Pero aunque eso existiera, se seguían estableciendo esas normas para que no afectaran al grupo de comerciantes. Y así es como van naciendo las reglas mercantiles o la legislación mercantil, en nuestro caso el Código de Comercio. Las corporaciones, dice, perfectamente organizadas, no solo estaban regidas por sus estatutos escritos, que en su mayor parte recogían prácticas mercantiles. Es decir, lo que tenían escrito nació de la práctica, nació de la costumbre, nació de lo que ellos hacían y veían la forma como les afectaba si uno lo hacía de manera diferente. Es decir, si alguien tenía en abundancia ciertos productos, ¿verdad? Los iba a vender quizás mucho más baratos y le vendía a aquel que quería revender esos productos, pero al mismo tiempo mantenía el precio. Entonces el que revendía decía, ¿cómo es posible que me compren a mí si yo ya le incrementé el precio? Porque quiero ganar. Si aquel que me vendió sigue vendiendo al mismo precio y al detalle. Ahí comenzaron a establecerse normas, ¿verdad? Que se establecieran precios en cuanto a ventas al detalle y ventas al mayoreo. Se fue en Francia y ya en la época moderna, donde propiamente se comenzó no solo a comprender y sentir la necesidad reclamada por la actividad del comercio, sino a sentar las bases del derecho mercantil moderno. O sea, ahí ya se hablaba ya en la época moderna de un derecho específico, a pesar de que en la Edad Media ya habían escritos propiamente para el comercio, ¿verdad? Y que se daban a través de la costumbre, a través de la práctica, a través de lo que se hacía día a día. Pero acá ya se va como afinando más en la punta del lápiz, ¿verdad? Para poder ir mejorando esas normas. Con motivo de la necesidad de uniformar, por lo menos, ciertos aspectos del derecho mercantil entre las diversas naciones, se comenzaron a celebrar congresos y conferencias entre estas para llegar a acuerdos y tratados. Vean qué importante es. No solo se emitió por una cantidad de personas estudiosas del derecho, ¿verdad? El documento, sino que se hicieron congresos, se hicieron conferencias y se establecieron acuerdos. Y algunos dicen tratados. Bueno, ustedes hicieron una actividad. En esa actividad establecieron un orden jerárquico. En cuanto a una ley de un país y un tratado internacional, ¿cuál prevalece? El tratado. El tratado, ¿verdad? Sí, es el tratado. A pesar de que es nuestra ley y tendríamos que hacerle caso a nuestra ley. Sí, pero el tratado fue un acuerdo que se hizo entre no nacionales, sino que fuera del país, entre otros países, para poder llegar a acuerdos importantes, acuerdo de tráfico de productos, ¿verdad? Tráfico de personas inclusive, o sea, que las personas puedan transitar libremente. Obviamente hay algunos requisitos, ¿verdad? Como los documentos. Y eso es para hacerlo legal, pero el tratado es que hay un tránsito de libertad. Si nos referimos al comercio, un tratado de libre comercio, de poder comercializar, que hay que pagar impuestos. Sí hay que pagar impuestos, obviamente, para poder trasladar de un país a otro, pero lo que se ha acordado es el libre tránsito, no en sí el pago del impuesto. Es como el libre tránsito de las personas, eso se da, pero debemos tener los documentos para que sea legal, es decir, tener nuestra visa, ¿verdad? Actualizada. Entonces el acuerdo
está por encima de una ley de un país, ¿verdad? Porque son situaciones acordadas entre dos o más países. Entonces debe prevalecer. Y entre una ley y un decreto legislativo, ¿cuál tiene más peso? Entre una ley y un decreto. Digamos, un decreto de los que el presidente de la República ha emitido y una ley, ¿cuál La, tiene más peso? Hola, la ley. la ley, Considero La que la ley. ley. la ley. Los demás, ¿qué dicen? ¿Será? La ley. Sí, La ley. la ley. La ley. ¿Están seguros todos? ¿O está al mismo Sí, nivel? completamente seguro. Un decreto es ley, solo que es una ley transitoria. Pasó la vigencia del decreto y eso quedó sin efecto. Pero es ley también, solo que transitoria. En cambio, la ley es más, como le diría, más perpetua, perdura en el tiempo. ¿Que se le pueden hacer modificaciones? Sí. ¿Se pueden derogar los artículos? Sí. ¿Se pueden agregar más artículos? Sí. Pero la ley sigue siendo la misma ley. Solo que hay que irla actualizando y esa es la derogación de los artículos o eliminación de artículos y creación de nuevos artículos. Pero en cuanto a decretos y la ley están al mismo nivel. Ambas son leyes, solo que una es transitoria y la otra es perduradera. O sea, perdura en el tiempo. Dice que siendo la primera de ellas la reunión de Berna en 1878. Este fue uno de los primeros congresos o primeras reuniones donde hubo acuerdos importantes. Estamos hablando en Francia, a la cual le han seguido innumerables intentos a través del tiempo con el fin de lograr la tan deseada obtención de acuerdos que produzcan la uniformidad tan necesaria en materia mercantil. ¿Verdad? Lo que buscamos o lo que se busca, y imagínense que la época moderna data de hace varios años atrás, ¿verdad? Estamos hablando, imagínense en este caso, de 1878, ¿verdad? Casi 200 años. Entonces, lo que se busca es acuerdos, y hoy en día buscamos siempre acuerdos entre países, acuerdos entre naciones. ¿Verdad? Imagínense los problemas que se dieron con China, no solo para nuestro país, para diversos países del mundo, ¿verdad? Estados Unidos, por ejemplo, ya no quiso negociar con países de China, perdón, con ciudades o empresas de China. Pero prácticamente eso podrá ser transitorio. Llegará hoy con el nuevo gobierno pues otras ideas y probablemente eso cambie, ¿verdad? Las negociaciones se hagan más fuertes con algunos países asiáticos. Y eso es lo que se busca, y se busca desde hace más de 200 años o 200 años atrás. El derecho mercantil se divide en 4 partes, y aquí estamos hablando propiamente de nuestro Código de Comercio. La primera se refiere a las personas, es decir, a los sujetos del derecho mercantil. En este caso vamos a hablar del comerciante individual y del social. Entonces se refiere a ellos, a las personas, a los sujetos que hacen posible eso. La segunda, a las obligaciones que se imponen a los comerciantes en virtud del ejercicio del comercio. Estas son obligaciones en virtud del ejercicio del comercio. La tercera, a las cosas mercantiles. Ya conocimos en la clase anterior cuáles son las cosas mercantiles. Y la cuarta, a las obligaciones y a los contratos mercantiles, es decir, a las obligaciones que adquirimos por escrito. Mientras que estas obligaciones de la segunda división es las obligaciones que se derivan propiamente del comercio. Y estas son cuando nos obligamos a través de un documento, a través de un contrato, a través de un pagaré, a través de una letra de cambio.
¿verdad? A ese tipo de obligaciones se refiere acá. Mientras que estas son las obligaciones generales, la del literal B, son las obligaciones generales que como comerciantes, tanto individuales y sociales, se tienen, ¿verdad? Obligaciones que se dan mes a mes. Vamos a ver un tema más adelante que habla específicamente de las obligaciones profesionales que tienen los comerciantes, es decir, de la profesión. Se refiere a estas obligaciones propiamente. Los sujetos del derecho mercantil se pueden clasificar así: aquellos que de manera permanente ejecutan actos de comercio, que pueden ser de dos clases: comerciantes y auxiliares de los comerciantes. Pues ya más o menos sabemos un poquito quiénes son los auxiliares, pero vamos a ver un tema detallado de quiénes son los auxiliares del comerciante. B dice: aquellos que accidentalmente ejecutan actos de comercio. Cuando se refiere la ley a lo accidental, son situaciones que suceden una vez y que ya no vuelven a suceder, o situaciones que se dan de manera momentánea, de manera intermitente, ¿verdad? Se dio, no se vuelve a hacer esa negociación, o se adquirió por decirlo así, la calidad de sujeto solo momentáneamente. Entonces, a eso se refiere cuando menciona la forma accidental. O sea que sin ser comerciantes ni auxiliares de comercio, son sujetos transitorios de derecho mercantil. ¿A quiénes nos referimos? Por ejemplo, aquel que vendió un vehículo. Él no vende vehículos, vendió su vehículo porque necesitaba comprar otro más reciente. Entonces, en ese momento ejecutó un acto de comercio. En ese momento se volvió un sujeto transitorio de derecho mercantil. Tanto el que lo vendió como el que lo compró. No son sus actividades diarias, sino que es una actividad transitoria, una actividad momentánea. Entonces también la ley los considera sujetos del derecho. Requisitos para ser comerciante. Desde el punto de vista jurídico, cualquier persona natural o jurídica puede ejercer el comercio, ya que la ley no enumera propiamente ciertos requisitos para poder ejercer el comercio, aunque sí marca algunas de las características que deberá tener. ¿Quiénes? Los sujetos del derecho comercial o del derecho mercantil. De hecho, hay algunos comerciantes que se dedican a actos que se realizan en forma accidental. Es decir, hay comerciantes que venden de todo, pero no tienen una actividad económica específica. No hacen una actividad en masa, ¿verdad? Hay personas en la calle, vemos personas en la calle que venden cualquier cosa, ¿verdad? O hay comerciantes que aún siendo legales o que la ley los reconoce como tal, tienen en su actividad económica infinidad de actividades. Entonces estos sí forman parte como de un comerciante, ya sea individual o social, ¿verdad? Pero los actos que realizan no son actos repetitivos. Sí existe la compra-venta, pero de productos variados. Entonces, sin embargo, siguen siendo comerciantes, aunque no se consideren que ejercen la misma actividad todos los días. Pero por el simple hecho de comprar y vender, ya tuvieron un acto de comercio, y eso los hace un comerciante. De hecho, dice, hay algunos comerciantes que se dedican a actos que se realizan de forma accidental. Sin embargo, la ley nos dice quiénes no podrán ejercer el comercio. Y de estas premisas podemos decir que los requisitos para el comercio son los siguientes. Es decir, las personas que accidentalmente lo crean, la ley, o que hacen el acto de comercio, la ley los considera como comerciantes. Pero vamos a ver algunos requisitos para aquellos que la ley los va a dejar fuera, que no los va a considerar como comerciantes.
1. Dice tener capacidad jurídica de ejercicio. Se presumirá que se ejerce el comercio cuando se haga publicidad. Eso lo vimos en la clase anterior como comerciante individual. Aquel que es titular, dijimos, de una empresa, de un establecimiento. Y aparte de eso, hace publicidad. Y aparte de hacer publicidad, atiende al público en su establecimiento. Esas características lo hacen ser comerciante, pero principalmente la ley dice tener capacidad jurídica de ejercicio. Es decir, que se obliga a sí mismo, así como tiene derechos, se obliga a sí mismo a cumplir con la ley. Entonces tiene capacidad jurídica. Y la ley dice que presumirá que ejerce el comercio cuando se haga publicidad al respecto. Cuando se abra un establecimiento mercantil donde se atienda al público. Esto es lo que decía específicamente en este artículo, el artículo 2 del Código de Comercio. En caso de ser extranjero, estos podrán ejercer el comercio en El Salvador, con sujeción a las disposiciones de este código. Esto también ya lo habíamos mencionado anteriormente. Tiene que sujetarse a ello. Tiene que sujetarse a las leyes nuestras. Puede venir de cualquier parte del mundo, ¿verdad? ¿Y puede ejercer el comercio en El Salvador? Sí, siempre y cuando se sujete a leyes del Salvador. Ejercer de forma cotidiana los actos reputados de comercio. Es decir, ¿cuáles actos? Todos los que vimos la clase anterior, la compra-venta de cualquier cosa, ¿verdad? Inclusive de cosas mercantiles como acciones, como bonos, ¿verdad? Cualquier cosa. Entonces, si lo hace de manera cotidiana, es decir, es su actividad diaria, no tiene una actividad específica, pero día a día ejecuta un acto de comercio. Entonces también este es un comerciante. Ser personas capaces para ejercer actos de comercio. Eso está en el artículo 7. O sea, son diferentes al uno. El 1 dice tener capacidad jurídica, es decir, obligarse a sí mismo a cumplir con la ley. Y el 4, ser capaces para ejercer actos de comercio. Dentro del artículo 7, es decir, de esa capacidad para ejercer los actos de comercio, el Código de Comercio enumera las personas que son capaces para ello. Literal A, las personas que, según el Código Civil, son capaces para obligarse. ¿Miren? Es decir, una persona que no es capaz de obligarse, que no es capaz de reconocer obligaciones, esa no se considera una persona capaz de ejercer actos de comercio. Por ejemplo, ¿qué podríamos poner ahí? Una persona que está en tratamiento psicológico, ¿verdad? Que ha sufrido un trastorno psicológico. Esta persona no es capaz de obligarse. Los menores de 18 años que cumplidos hayan sido habilitados de edad. Es decir, si es menor de 18 años, pero la ley ya lo habilitó para que ejerza el comercio, lo podrá hacer. Pero si no está habilitado y no ha cumplido de 18 años, no puede ejercer el comercio. Los mayores de 18 años que obtengan autorización de sus representantes legales para comerciar, lo cual deberá constar en escritura pública. Pareciera que estos dos se contradicen, ¿verdad? Porque en este dice si es menor de 18 años, pero ya está habilitado. Y aquí dice que si es mayor de 18 años, pero también está autorizado por sus representantes legales. Es decir, es una persona que ya cumplió la edad para poder ejercer los actos de comercio, pero necesita la autorización de otro que ya está en el comercio, ¿verdad? Para que éste pueda ejercer el comercio. Es decir, necesita inscribirse en tantas, digamos, instituciones del Estado que lo habiliten para poder ejercer el comercio. Entonces necesita una autorización de un representante.
Los mayores de 18 años que obtengan autorización judicial. También, o sea, la ley le puede dar ese derecho del ejercicio del comercio. Es mayor de 18 años, es decir, cumple con la edad que en el B dice que necesita una habilitación. Pero acá dice que ya es mayor de 18 años, sin embargo necesita autorización judicial. Y no es porque cualquiera que cumplió 18 años no lo puede hacer. Estos que necesitan autorización judicial es porque han tenido algún tipo de problema. Y de acuerdo a ese problema necesitan tanto la autorización de un representante del comercio o la autorización judicial, ¿verdad? Pero es porque han tenido alguna situación problemática. Una vez cumple 18 años la persona, ¿verdad? No necesita, si no ha tenido problema ninguno, no necesita ese tipo de autorizaciones. Prácticamente puede ejercer el comercio, ¿verdad? Esto es por alguna problemática que se haya dado. De lo anterior deducimos que las personas que carecen de capacidad, según el artículo 7, literal A, para ejercer el comercio de acuerdo con las disciplinas de este código, no podrán ser titulares de empresas mercantiles. Y eso está en el artículo 10. Si cumple con todo aquello, sí puede ser titular, es decir, puede ser el dueño, el representante legal. De lo contrario, podrá ser un accionista, pero no podrá ser un representante legal de la empresa. Sí puede actuar como socio, como accionista, ¿verdad? Pero no representar a su empresa, que son dos cosas bien diferentes. O sea, no se le está dejando de fuera que no pueda ejercer el comercio, digamos, como un inversionista, como un accionista. Sí lo puede hacer, pero no puede ser un representante de una empresa mercantil, ¿verdad? Si no está habilitado según el artículo 7. Las restricciones que nos hace el Código de Comercio en cuanto al ejercicio de los actos de comercio se encuentran en el artículo 11 de esta ley. Y son las siguientes. Dice que son inhábiles o no habilitados para ejercer el comercio y también para desempeñar cualquier cargo en sociedades mercantiles. Aquí habla de cargos. Desde en la otra mencionamos que puede ser accionista, pero no puede representar a la empresa, es decir, no puede ostentar un cargo que represente a la empresa, en el caso de que no esté habilitado. Y aquí menciona quiénes podrán o quienes no podrán prácticamente ejercer el comercio. Los que por disposición legal no pueden dedicarse a tales actividades. ¿Quiénes creen ustedes que están acá? Los que por disposición legal no pueden dedicarse a tales actividades. ¿Quiénes creen ustedes? Los privados de libertad. Los privados de libertad, correcto. Ahí está, ¿verdad? Un grupo de privados de libertad que no pueden ejercer el comercio. Es decir, salen a la vida pública, ¿verdad? Y aún no pueden, necesitan una habilitación. Y ya son mayores de 18 años. O sea, no es en sí la edad la que los inhabilita, sino que es la condición. Entonces, ellos son los privados de libertad, los que han cometido algún delito, ¿verdad? Hoy en día los grupos o las asociaciones de grupitos, ¿verdad?, delincuenciales, ellos no pueden ejercer el comercio, no pueden dedicarse a ello. Los privados de la misma actividad por sentencia ejecutoriada, es decir, ya tenían una empresa, tuvieron problemas con esa empresa y esa empresa se liquidó. Esa persona no puede volver a ejercer el comercio hasta que sea habilitado. Y dice acá, los privados de la misma actividad del comercio por sentencia ejecutoriada. Es decir, hubo una sentencia que se llevó a cabo y esa persona no puede volver a ejercer el comercio
Imagínense un evasor de impuestos y por la evasión de impuestos le clausuraron el negocio. Él no puede abrir otro negocio hasta que sea habilitado. ¿Quién lo va a habilitar? Depende de quién. Si la sentencia se la puso el Ministerio de Hacienda, digamos, a través de un tribunal, serán ellos quienes lo vuelvan a habilitar. Así fue por ejemplo, el Ministerio de Economía, quien lo inhabilitó. Claro, serán ellos y a través de alguna sentencia que hubo, serán ellos quienes lo vuelvan a habilitar. Entonces ellos van a dar como la resolución, ¿verdad? Si la persona ha cumplido con lo que se le impuso, pagó la multa, ¿verdad? Pasó tanto tiempo sin ejercer el comercio, tal cual como se le había indicado en la sentencia. Y ya cumplió todos los requisitos, entonces, ¿verdad? Se le establece por escrito de que está habilitada para ejercer el comercio. Aquí puede ser también un privado de libertad, ¿verdad? Que ya salió a la calle y él comprueba, ¿verdad? Que va a ser diferente, no solo de palabras, sino, bueno, le van a establecer requisitos comprobatorios en los que se le permitirá nuevamente, o no nuevamente, se le permitirá poder ejercer actos de comercio. O sea, es bien difícil, ¿verdad?, que un privado de libertad sea así tan rápido. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, ¿verdad?, hace poco han estado saliendo esos anuncios y menciona ahí como 7 requisitos que se iban a cumplir, o bueno, no requisitos, eran los mismos acuerdos, 7 acuerdos que se iban a cumplir. Entre ellos estaba la inserción a la vida económica de quienes, en este caso de la guerrilla. Ellos estaban incapacitados para ejercer el comercio. Entonces uno de los acuerdos era la inserción a la vida mercantil, ¿verdad? Inserción a la vida laboral. Entonces ese era uno de los acuerdos. ¿Por qué? Porque estas personas estaban inhabilitadas por la misma situación delincuencial en la que se desarrollaron, digamos, por cierta cantidad de años mientras duró la guerra. Fueron aproximadamente como 12 años. En todo ese tiempo, estas personas que participaron de la guerra, y específicamente a la guerrilla, ellos quedaron inhabilitados para ejercer el comercio, para la inserción a la vida económica, no solo el comercio, sino la vida económica. No podían trabajar, ¿verdad?, o no podían conseguir un trabajo. Y todavía se ve un montón de gente que anda en las calles que tienen esa condición. Algunos murieron ya por la edad. Y no es que esté haciendo publicidad de lo que el presidente indica, sino que es algo que se dio y que está aquí escrito en la ley. Los declarados en quiebra mientras no sea rehabilitado. El declararse en quiebra no es tan sencillo, ¿verdad? Porque no le quiero pagar a los proveedores y me declaro en quiebra. Ya no, debe demostrarse que está quebrado, que ha perdido más de las 3/4 partes de su capital, ¿verdad? Que no tiene capacidad de pago, que no tiene capacidad de seguir ejerciendo el comercio. Entonces se declaran en quiebra. El declarado en quiebra no puede declararse hoy en quiebra y mañana abrir otra empresa. Eso es imposible. Tiene que ser habilitado como tal, ¿verdad? Si es habilitado, entonces puede ejercer el comercio. Si no lo habilita, el quebrado jamás podrá ejercer el comercio. 13. Las personas comprendidas en el artículo 11 que se dediquen al ejercicio del comercio no adquieren la calidad de comerciantes y quedan sujetos a las responsabilidades legales consiguientes. Es decir, ellos sin tener la autorización aperturaron una empresa, hicieron todos los trámites y en las distintas instituciones, ¿verdad?, probablemente no tenían o no tienen conocimiento de la sentencia que esta persona tiene y se les aperturó nuevamente. Pero si ellos no tienen por escrito que han sido habilitados, ¿verdad?, se meterán en problemas serios.
A petición de cualquier interesado del Ministerio Público o de oficio, la empresa respectiva será judicialmente enajenada, es decir, vendida o liquidada previa a su clausura. En el caso que se encuentre una persona de las que menciona el artículo 11 ejerciendo el comercio. Dice acá el Ministerio Público. ¿Quiénes representan el Ministerio Público? Aquí hay varias instituciones. Varias instituciones que son del Estado. Cualquier institución de esas. Puede ser el Ministerio de Hacienda, la Corte de Cuentas. ¿Quién más? Todos los que representen el Ministerio Público. Cuando se refiere al Ministerio Público no es un ministerio en especial, sino que son varias instituciones las que pertenecen al Ministerio Público. Cualquiera de ellos podrá dar parte de manera judicial, ¿verdad?, que este empresario está ejerciendo el comercio y no estaba habilitado, porque viene de una condición mencionada en el artículo 11. Entonces, esa empresa tiene que ser vendida, dice aquí, liquidada, previamente su clausura. Artículo 14. Los agricultores y artesanos que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos no son comerciantes. Imagínense que yuca, ¿verdad? Si no tienen, dice, un almacén o un lugar donde tener sus productos disponibles para el público, no se consideran comerciantes. Él puede tener su granero, ¿verdad? Puede tener ahí en su casa sus depósitos, pero no se refiere a eso, se refiere, dice, a un depósito especial a disposición del cliente, es decir, donde se pueda mostrar al cliente esos productos. Si no tiene eso, no se considera comerciante. Los que verifican accidentalmente algún acto de comercio no son comerciantes. Sin embargo, quedan sujetos a cuanto a tales operaciones, a las leyes mercantiles. Es decir, estas personas, como dijimos anteriormente, el que vende un vehículo, el que vende una casa, ¿verdad? Esos son actos de comercio, pero no se considera por esa razón un comerciante. Sin embargo, dice, quedan sujetos en cuanto a tales operaciones a las leyes mercantiles. Es decir, si me dedico a vender casas por cuenta propia, entonces sí, me vuelvo comerciante. Tampoco lo son los miembros de las sociedades, por esta sola circunstancia. Cuando decíamos allá el inhabilitado de ejercer el comercio, este puede ser accionista. El ser accionista no lo hace comerciante, es accionista. Entonces, él puede estar inhabilitado de ejercer el comercio, pero no está inhabilitado de poder invertir en una empresa. Que no puede representar a la empresa, esa es otra condición. Esa es la que lo inhabilita, la representación de la empresa. Tampoco puede tener un cargo dentro de la empresa que requiera esa representación de su empresa, como por ejemplo el representante legal. Ya, no lo puede ser. Lic. Dígame. A Fátima Guadalupe Rivas se le fue la luz, entonces ya no va a poder estar en clases, por eso se salió, entonces le estaba en el Inter también. Está bien. Yo al final siempre reviso los que han estado, ¿verdad? Con la listita que tengo. Y ahí vamos a tomar nota entonces. Gracias, muy amable. Gracias, Lic. A la orden. Bueno, comerciante individual. Se refiere a la persona natural que ejecutan actos de comercio masivo. Comerciante social. El comerciante social es una entidad formada por dos o más personas que realizan un contrato solemne en el cual los socios ponen en común determinados bienes o actividades con el móvil de tener ganancia. Y eso lo dice el artículo 17 del Código de Comercio.
Entonces acá está colocando el concepto de los dos comerciantes que va a reconocer el Código de Comercio. En cuanto a comerciantes sociales, estas sociedades se constituyen a través de una escritura pública de constitución, la cual deberá ser registrada a través de un notario. La entidad resultante es considerada distinta de los socios que la integran. Es decir, nace una nueva persona, solo que esta es persona jurídica y el comerciante individual es persona natural. Los dos son personas, solo que este es natural y la sociedad es jurídica. Y dice que no tiene nada que ver ni se va a relacionar esa persona que acaba de nacer con sus accionistas, con sus socios. Son otra cosa distinta. Las sociedades se dividen en sociedades de personas y sociedades de capital. Eso está en el artículo 18. Vayan tomando nota, igual esto ya lo tienen subido ahí en la plataforma. Vayan tomando nota de los artículos para ir a ampliar la lectura. El ciclo pasado me decía alguien, mire, comenzamos con artículo 2, artículo 7 y de repente se pasó al 18, al 44, al 73, al 100 y algo, al 519 y lo vamos a leer todos. Y en una clase se pasó todos, no me pasé todos esos. Estoy referenciando que en esos artículos se dan estas situaciones. ¿Verdad? Que usted los va a ir a leer de manera aislada, no es que va a leer, por decirlo así, desde el 1 o desde el 2 que comenzamos hasta en este caso el 519 que ya estamos mencionando acá. No, ¿verdad? Vamos a ir a leer puntualmente estos artículos para saber de qué se trata. ¿Verdad? Yo solo los he puesto como referencia. Sociedad de personas, eso está en el artículo 44 y siguientes, ¿verdad? Ahí sí, ya le dejo la inquietud, mire, comience a leer del 44 y los que corresponden a esas sociedades, ¿verdad? Más adelante vamos a hacer un trabajo en relación a las sociedades, y ahí sí es necesario de que vaya a leer detenidamente esos artículos. Las sociedades en nombre colectivo o sociedades colectivas, pero ese es un tipo de sociedades que corresponde a las sociedades de personas y está en el artículo 73 en adelante. Las sociedades, bueno, aquí es en comandita simple o sociedades comanditarias simples, del artículo 93 en adelante. Las sociedades de responsabilidad limitada, estas están del artículo 101 en adelante. Significa que de la 93 en adelante, estas van a estar hasta el 100. Son 7 artículos. Y del 101 en adelante están las de responsabilidad limitada. El otro grupo son las sociedades de capital. Y estas están reguladas del artículo 126 al 519. Las sociedades anónimas, estas están del 191 en adelante. Y las sociedades en comandita por acciones, del 196 en adelante. Miren las anónimas del 91 al 95, bien poquito, pero del 126 al 191, ahí se refiere a las dos. Hay cosas comunes para estas dos. Entonces tenemos ya con esto bastante material de ir leyendo. Solo que acá estamos mencionando las sociedades como comerciante social. Todavía no hemos llegado al tema de específicamente la estructura que tienen las sociedades. Ahí sí vamos a tener que leer todos estos artículos. Deberes de los comerciantes. Acá estamos mencionando algunas cosas que son importantes para los comerciantes. Sin embargo, hay temas que los vamos a tratar a profundidad. Por ejemplo, los deberes de los comerciantes. Vamos a ver otro tema por allá donde sí vamos a hacer inclusive este ejercicio de esos deberes que tienen los comerciantes. Los deberes de los comerciantes en El Salvador, según el artículo 411 del Código de Comercio son, vean, del 411 en adelante, ahí aparecen todas las obligaciones que tiene el comerciante, llámese individual o llámese social. 1. Obtener una matrícula personal. Ese es el primero.
a obtener matrícula personal que lo acredite como comerciante. 2. Matricular sus empresas mercantiles. Necesitamos también una matrícula de comercio, ¿verdad? De los diferentes locales que tengamos establecidos. 3. Llevar la contabilidad y la correspondencia en la forma prescrita por el Código de Comercio. Ahí por el 435, ¿verdad? En adelante habla de la contabilidad. Inscribir en el registro de comercio los documentos relativos a su negocio que estén sujetos a estas formalidades y cumplir los demás requisitos de publicidad mercantil que la ley establece. Entonces estamos obligados a registrarnos en el Código de Comercio con los documentos respectivos, ¿verdad?, de registro. En este caso, un balance inicial. Debemos de el acta de constitución. Debemos tener esa información a la mano para inscribirnos en el registro de comercio. 5. Mantener su actividad dentro de los límites legales y abstenerse de toda competencia desleal. Mire, ya nos está advirtiendo aquí el Código de Comercio. Si se va a inscribir, tiene que estar dentro de los competidores leales. Es decir, si un precio de acuerdo a la actividad a la que me voy a dedicar, un precio está regulado, debo de sujetarme a esas regulaciones. Por ejemplo, el combustible, ¿verdad? De repente vino hace un par de años Alba Petróleos. A pesar de que quería vender el combustible más barato, ¿verdad?, la Cámara de Comercio no se lo permitió. El Ministerio de Comercio no le permitió. ¿Por qué? Porque es un producto regulado. Es decir, no puede hacer una competencia desleal. Pero es que hay variaciones entre 1 y hasta 5 centavos entre una y otra gasolinera. Eso es cierto. Pero esa no es competencia desleal si solo son centavitos. A lo sumo 5 centavos, no, porque hasta mucho me disparé. O sea, 1 o 2 centavos está la diferencia entre una gasolinera y otra. Entonces hay un margen en el cual se pueden mover ellos. Y eso no es competencia desleal, está dentro de los límites de la competencia, porque son precios regulados por el Estado, regulados por el Ministerio de Comercio. La sociedad de personas es una sociedad de cuota que se caracteriza, dice. 1. La confianza personal entre socios es elemental, determinante de la voluntad de asociarse. Bien diferente a las sociedades de capital. En las sociedades de personas el móvil es la confianza. La mayoría de sociedades de personas son familiares. Si se han tenido la oportunidad de ver tantos nombres de empresas que son familiares, que dice, por decir algo, el apellido y luego aparece la relación, ¿verdad? Digamos, Fernández hermanos. Significa que es una sociedad de los hermanos de ese apellido. Entonces, ellos se han unido prácticamente por la confianza, porque el capital va a quedar en la misma familia, ¿verdad? Y no permiten socios de otras familias, socios desconocidos, diferente a las sociedades de capital. No interesa la persona, interesa la plata. Si tiene el dinero, bienvenido, quien sea. En cambio, en estas sociedades no. 2. Las participaciones de los socios pueden ser desiguales y no guardan proporcionalidad entre sí en cuanto a su cuantía. Es decir, uno puede aportar o tener una participación menor que el de otro. Digamos, un familiar dice, yo voy a poner solo $50,000. Otro dice, yo tengo 100,000 por ahí guardados. Entonces sus participaciones pueden ser desiguales.
Además, la unidad en la que se divide el capital social se llaman participaciones. El capital social no es dividido en partes alícuotas, es decir, en partes iguales. Esta última circunstancia tiene una excepción en la sociedad de responsabilidad limitada. Esta, la de responsabilidad limitada, casi se va acercando ya a ser una sociedad de capital. Entonces adquiere algunas características de la sociedad de capital. Pero acá dice, el capital social no es dividido en partes alícuotas, o sea, en partes iguales. Esta última circunstancia tiene una excepción en este tipo de sociedades, porque ellos ya se van pareciendo a las sociedades de capital. Admite la existencia de socios capitalistas y socios industriales, es decir, siempre socios en cuanto a la confianza. Digo, la mayoría son familiares, no todas, o no es requisito que sea familiar, la ley no pone ese requisito, sino que la mayoría de sociedades de personas son de familia. No es porque la ley ponga el requisito que así sea, sino que dice que nacen por la confianza. Entonces dice que puede admitir socios capitalistas y socios industriales, es decir, socios que tienen el dinero para invertir y socios que tienen el conocimiento de la actividad. No tienen la plata, pero tienen el conocimiento de las cosas. Entonces admite estos dos tipos de socios, en cambio la sociedad de capital no. La sociedad de capital admite solo capitalistas, que necesitan gente sabedora, sí, los van a contratar después. Pero no van a ser solo porque tiene conocimiento se va a asociar, no se refiere a eso. En cambio, en la sociedad de personas, sí, ¿verdad? Admite que hayan personas que participen de la sociedad, que sean socios, por el simple hecho de tener el conocimiento. Por ejemplo, una persona que sabe hacer pan, que sabe hacer pasteles, y tiene un toque delicioso, pero no tiene plata para poner una panadería, para poner un lugar de venta. Pero hay otra persona que dice, yo tengo la plata. Asociémonos. Usted con el conocimiento y yo le pongo el dinero. Entonces forman una sociedad. Y buscan que sea una sociedad, y de hecho, ¿verdad? Será una sociedad de personas. Porque tomaron la decisión de unirse por el simple hecho de una tener la plata y la otra tener el conocimiento. Entonces hay confianza. Sociedades de capital. Vamos a ver, aquí las características son totalmente diferentes. Confianza personal entre los socios no es el elemento de la voluntad de asociarse. Es decir, eso no interesa si hay confianza o no. En consecuencia, las participaciones sociales pueden ser objeto de traspaso, sin necesidad de aprobación de los consocios, es decir, de los otros accionistas. Yo puedo tener una acción y se la vendo a cualquier persona. La sociedad no le interesa a quién se la venda. Para la sociedad lo que importa es de que dentro de su capital hay una cantidad de dinero que aportó alguien. ¿Quién es ese alguien? A saber, no importa. Debido a las circunstancias centenar o como quien dice, a una circunstancia mayor, este tipo de sociedades permite la documentación de la participación social mediante títulos valores destinados a la circulación o a la libre circulación. Estos títulos reciben el nombre de acciones. Y eso está en el artículo 126 del Código de Comercio y siguientes. Es decir, acá se dividen en partes alícuotas, es decir, partes iguales. Todas las acciones tienen el mismo valor. Que un accionista tiene más, ahí lo hace diferente al resto. Pero las acciones tienen el mismo valor. Digamos, todas las acciones son de $100. Digamos, yo por mi circunstancia tengo una acción de $100. Pero hay otro que tiene 100 acciones de $100. Ese invirtió 100.000. Yo solo invertí 100. Pero el capital está dividido en partes iguales, es decir, iguales en cuanto a las acciones. Mi participación se refiere a una acción.
La participación de otros se va a referir a 100, a 1000 acciones. Pero las acciones seguirán siendo del mismo valor. Diferente a las participaciones que tiene la sociedad de personas. En vista de la facilidad de circulación de las acciones, ha sido necesario reglamentar el valor de las participaciones sociales. El capital social se divide en partes alícuotas, cada una de las cuales está documentada por una acción. O sea, el capital está dividido en partes iguales llamadas acciones, todas las acciones de igual valor. La tenencia de esas acciones o la cantidad de tenencia de acciones ya depende de cada inversionista. 4. Por su naturaleza capitalista, este tipo de sociedades no admite la existencia de socios industriales. Es decir, no va a llegar alguien aquí, mire, yo tengo conocimiento, sí, ¿verdad? Lo vamos a contratar como trabajador. No, pero es que yo quiero ser socio. Si no tiene plata para comprar acciones, no es socio. ¿Y puede comprar una? Sí, puede comprar una. Obviamente, en la repartición de utilidades le van a dar el porcentaje de la acción que tiene, una acción. Así va a ser la representación o la participación de las utilidades. Entonces dice que esta sociedad no admite la existencia de socios industriales, únicamente capitalistas, únicamente con plata, disponibles a comprar acciones. Según el artículo 126 del Código de Comercio, en el cual establece lo siguiente: en las sociedades de capitales, la calidad personal de los socios o accionistas no influye, de modo esencial, en la voluntad de asociarse. Su capital se divide en partes alícuotas, representadas por títulos, valores llamados acciones, ¿verdad? Eso es lo que dice este artículo. Ya lo pusimos acá, ya no lo va a ir a leer allá, ¿verdad? Ya lo tiene acá, pero sí es necesario que vaya leyendo las otras referencias. Dentro del concepto de acción se conocen tres conceptos diferentes. La parte alícuota del capital social, el conjunto de derecho de accionistas, la acción como título valor. Es el documento necesario para reclamar los derechos que incorpora. O sea, es imprescindible dicho documento para hacer valer frente a la sociedad y frente a terceros la calidad de accionista y todas las prerrogativas derivadas de ellas. Es decir, ese es un documento de derecho, un título valor que le da derecho a quien lo tiene a reclamar algo. ¿A quién? A la sociedad perteneciente. Ya vamos a ver cuáles son esas características esenciales o esa división que hay de las acciones. Primero dice aquí que la parte alícuota del capital social. O sea, es una parte igual del capital social. El conjunto de derechos de accionistas. O sea, forman todo el capital social. Y la acción como título valor. Es un título de valor que lo puedo vender, lo puedo negociar, lo puedo vender al precio que yo quiera si soy el dueño, pero dentro de la empresa permanecerá con el mismo valor. Digamos, si la acción vale $100 y yo la vendo en 300, el que me la compró a 300 no le va a reclamar a la empresa 300. La empresa la tiene valorada a 100. Ah, pero ¿y por qué pagué 300? Ah, porque hay utilidades acumuladas que no han sido distribuidas. Entonces, al comprar la acción, adquiero los derechos. Aquí dice los derechos que incorpora esa acción. Adquiero esos derechos y puedo ganar más de esos 200 que pagué adicional. Imagínense que en la primera repartición por esas acciones gane 100 pesos. Y hay 3 años que no se han repartido las acciones y cada repartición gane 100. Ya me salió de gratis la acción que compré en 300. Entonces, a veces se negocian acciones a un precio mayor, pero es porque incorpora ciertos derechos, ¿verdad? Y esos derechos prácticamente los va a reclamar presentando la acción. Por eso dice que frente a la sociedad
y frente a terceros va a ser el documento que le da ese derecho al tenedor del mismo. Vamos a ver esa clasificación de las acciones. Dice, por los derechos que confieren, estas pueden ser comunes o preferidas. ¿Cuál es la diferencia? Ajá, díganme, ¿cuál será la diferencia entre las acciones comunes y las preferidas? Ajá, no los escucho. Ya me siento igual a aquel que sale con Bob Esponja. No los escucho. Las acciones comunes son acciones que únicamente tienen derecho a una participación de las utilidades. Las acciones preferenciales o preferidas, estas tienen doble derecho, participan de las utilidades y tienen un porcentaje fijo ya ganado. Si la sociedad tiene pérdidas, quienes tengan acciones preferenciales no pierden, estos siguen ganando. Tienen un porcentaje de ganancia, un porcentaje de rendimiento, aparte de el derecho que tienen las comunes. O sea que estas tienen doble derecho. Por los compromisos que pueden acarrear a sus titulares, estas pueden ser acciones pagadas o acciones pagaderas. Es decir, acciones que todavía no han sido pagadas en su totalidad. O van a ser pagaderas en un futuro. Es decir, hay un capital suscrito y un capital, hay un capital suscrito y del cual se derivan el capital pagado y el capital no pagado. Ya es una acción que está suscrita, pero todavía no está pagada. Falta, ya será pagadera. Por la forma como se emiten y se transfieren, estas pueden ser nominativas y al portador. Es decir, nominativas con el nombre de la persona. Estas no pueden ser transferidas así tan fácilmente. Al portador, estas pueden ser transferidas a cualquier persona. A la sociedad no le importa quién las tiene. Mientras que las nominativas sí, solo las puede reclamar el titular. Entonces, si el titular las quiere vender, tiene que hacer una actividad antes, ¿verdad? Ir a la empresa, endosarlas y decir que esas acciones van a pertenecer ahora a fulanito de tal. Porque son nominativas, tienen nombre y apellido. Acciones comunes, aquí están las definiciones. Aquellas que contienen los derechos que normalmente tiene todo accionista, tanto en el orden económico como en el orden de consecución. Acciones preferidas. Son aquellas que gozan de alguna preferencia, especialmente en cuanto al reparto de utilidades, cuyo pago, en el caso específico de las sociedades, reciben el nombre de dividendos. Es decir, estas tienen algo adicional. ¿Para quiénes son las preferidas? Normalmente las preferidas son para los socios constituyentes, es decir, los socios que crearon la empresa. Mientras que las acciones comunes son para aquellos que van llegando posteriormente. Las preferidas son para socios fundadores, porque tienen un trato especial. Las acciones nominativas se emiten a nombre de persona determinada y se transfieren por endoso, seguido de los libros aquí doblemente lo puse, de los libros en los libros de la sociedad. El endoso es una facilidad para la transferencia de las acciones. Consiste en la simplificación de las formalidades civiles requeridas para la cesión de un derecho, es decir, para emitirle o trasladarle el derecho a otra persona. Cuando se endosa un título valor, basta con poner al reverso una razón indicando que el título se endosa
el nombre del endosatario, la fecha del endoso y la firma del endosante. Es decir, en la parte de atrás le vamos a colocar, ¿verdad?, quién es el nuevo dueño. Debo firmarlo, ¿verdad?, yo como dueño traspasante, y debo ir a la empresa para que en los libros de la sociedad ahora quede tachado mi nombre y se coloque el nombre de la otra persona. No es que se va a hacer una nueva acción por eso, no. En la parte de atrás de la acción, ahí va a aparecer la firma del que la está entregando, del que la está recibiendo, el nombre completo de quien la recibe, ¿verdad? Y la firma, obviamente. Esos son los datos. Las acciones al portador. Su nombre lo indica, no se extiende a favor de persona determinada, sino que pertenecen a quien tenga la posesión, a quien lo tenga en las manos, material de ellas. En consecuencia, para transferirla basta su simple entrega. Es como un cheque. ¿Un cheque lo puede cobrar cualquier persona? Sí, porque es al portador. Ah, pero hay cheques especiales y los vamos amarrando. Pero de manera genérica, un cheque es al portador. Aunque diga el nombre, ahí dice el nombre de la persona, pero es a quien lo porta. Ese la puede entregar. Entonces, estas acciones igual, ¿verdad? Pueda que tengan el nombre del primer suscriptor, pero en la parte de arriba dirá al portador, fulanito de tal, ahí aparece el nombre, fulanito de tal, ¿verdad?, se extienden los derechos de una acción o de la acción, ¿verdad?, por valor de, y ahí aparece. Aunque tenga ese nombre, pero si es otro quien la reclama, a ese otro le van a dar los derechos. ¿Por qué? Porque dice al portador. Y así es el cheque. El cheque puede estar a nombre de Perico, el de los palotes, y lo puede ir a cobrar cualquier persona. ¿Qué es lo que va a hacer? Darle vuelta al cheque y colocar ahí sus datos. ¿Necesita que se lo endosen? No necesita. Antiguamente creíamos eso, ¿verdad? Firmame el cheque en la parte de atrás para irlo a cobrar, le decía uno al dueño. Ah, no, no te lo firmo, decía el otro. Pero eso no es requisito. Usted se lo halló botado, ¿verdad? Y lo agarró y se va al banco a cobrarlo. Solo que en la parte de atrás tiene que poner sus datos, del número de DUI, su nombre completo y su firma. Eso queda amarrado en el banco o queda como garantía del banco para decir, sí, lo trajo fulano de tal, ¿verdad? Y se lo pagamos. Porque el cheque tiene esa característica, es al portador, a quien lo porta, igual a estas acciones. Es a quien las porte, quien las tenga en sus manos. Aquí dice, a quien tenga posesión material de ella, es decir, quien la presente es el que adquiere los derechos. Aunque tenga el nombre de otra persona, pero como tiene el título de al portador, este título nos hace de, digamos, un derecho habiente sobre la acción. Acciones pagadas son aquellas por las cuales sus titulares han aportado aún, dice, la totalidad de su valor. Las sociedades se constituyen, modifican, transforman, funcionan y liquidan por escritura pública. O sea, cualquier tipo de sociedad que sea, cualquier acto de comercio que se constituye, estos son actos de comercio, la constitución, la modificación, la transformación, la fusión y la liquidación de una empresa. Son actos de comercio. Dice que debe hacerse por escritura pública para una sociedad. Bueno, no sé si hay preguntas de todo lo que hemos hablado. Ya se me secó la garganta. Si quieren algo que aportar o tienen alguna inquietud, pues con gusto vamos resolviendo. Si no, como les he dicho, ¿verdad?, durante el transcurso de la clase, si hay alguna inquietud, usted me puede interrumpir en cualquier momento. A mí no me da problema eso, ¿verdad? Porque a veces el decir, dejo las preguntas y respuestas para el final, ahí al final ni se acuerda el estudiante qué es lo que iba a preguntar, ¿verdad? Tiene que anotar, dejar por escrito la pregunta. Pero en mi caso no hay problema, usted me puede interrumpir en cualquier momento, si tiene la duda. Si no tiene la duda, pues
Qué bien, ¿verdad? Continuamos, avanzamos. En este momento hay consultas. Todavía la clase sigue siendo así un poco teórica. De hecho, la primera evaluación que vamos a tener, bueno, sería la segunda evaluación, va a ser un examencito en línea. Este es individual, este ya no es en equipos. Ya tendrán un tiempo disponible para poderlo realizar y es en relación a todo esto que estamos viendo y lo que ustedes están leyendo. ¿Verdad? Ahorita ya entregaron la tarea, ya están, al menos en mi materia, ¿verdad? Ya libres para leer otras cosas que no sean referente a una tarea específica. Sé que en el momento anterior estuvieron pendientes de la Constitución, ¿verdad? Leyendo ahí la Constitución, en qué artículo me decía cuál es el orden que tiene una ley o cuál es el... Ahí no me dice, esta ley va primero, esta va después, sino que lo que me va diciendo es la primacía de un documento sobre otro. Desde ahí solito vamos haciendo ese organigrama, quién está arriba, quién está al mismo nivel, quién está abajo. Dígame. ¿Cree que puede volver a explicar lo del artículo 7 del Código de Comercio de quienes son capaces de ejercer en los de mayores y menores de 18 años? Vale, en ese caso, cuando hablamos de la edad, si es menor de 18 años, necesita una autorización. Pero una autorización para ejercer el comercio, ¿de parte de quién? De parte del representante del comercio a nivel del Estado. ¿Quién será él? El registro de comercio, el ministro de comercio. Entonces necesitamos una autorización si es menor de 18 años. Y si es mayor de 18 años, va a necesitar autorización en caso de que haya tenido algún problema. O sea, problemas como problemas privados de libertad, problemas que ya haya tenido una empresa y cometió un error por ya sea un fraude, ya sea una evasión de impuestos, ¿verdad? Y por esa razón se le ha quitado la calidad de comerciante. Si es mayor de 18 años, puede ejercer, pero como ya se metió en un problemita, tiene que solicitar autorización, ¿verdad? Y así sucesivamente. Luego menciona a las personas que no pueden ejercer el comercio. Y esos son, como bien me lo dijo por ahí una compañerita, ¿verdad? Los privados de libertad. Ahí tenemos ya el primer grupo, que no pueden ejercer el comercio. Y yo lo comparé con uno de los acuerdos que se hicieron, valga la redundancia, en los acuerdos de paz, ¿verdad? Decía ahí la inserción a la vida económica. ¿De quiénes? De la guerrilla, que en aquel momento fueron delincuentes. Entonces, esos delincuentes, aunque no hayan sido privados de libertad, pero ya están marcados. Esos no pueden ejercer el comercio. Entonces, en cuanto nos referimos a la edad de los 18 años, solo si es menor de edad necesita autorización, ¿verdad? Que lo habilite a ser mayor de 18 años. Imagínense que alguien que tiene 16 años y necesita ser habilitado. ¿Con qué lo habilitamos? Dándole un documento que lo haga valer como una persona hábil de 18 años. Aquel que cumplió los 18 años, ¿verdad? ¿Cuál es el documento que lo habilita, que ya tiene 18 años? El DUI. El DUI, ahí está, ya está la autorización. Si no ha tenido ningún problema, ¿verdad? Y va a ejercer el comercio, el DUI es la autorización, ya es mayor de 18 años. Entonces necesito un documento que lo autorice, que diga, sí es menor de 18 años, y eso es el DUI. Ya puede ejercer el comercio. Pero aquel que siendo mayor de 18 años necesita una autorización judicial es porque se metió en un problema. Se metió en un problema y necesita una autorización para tal. Pero el que no se metió en problema, la única autorización es el DUI. El único documento que lo avala como tal, el DUI. Y ya con eso ya usted puede dedicarse al comercio, ¿verdad? Inscribir su negocio en las diferentes instituciones en las cuales tiene que estar inscrito. Llámese Registro de Comercio, Ministerio de Hacienda, Digesti, Alcaldía de la municipalidad donde tiene el establecimiento, etc. Entonces, a eso se refiere ese artículo.
Entonces dice, siendo mayor de 18 años, necesita ser habilitado. Si no se mete en problemitas, la única habilitación es su DUI. No sé si le aclaro su consulta. Sí, gracias. A la orden. Artículo 22 dice, la escritura social constitutiva deberá contener nombre, edad, ocupación, nacionalidad y domicilio de las personas naturales y nombre, naturaleza, nacionalidad y domicilio de las personas jurídicas que integran la sociedad. O sea que en una sociedad pueden haber personas naturales y también pueden haber otras empresas ya constituidas, formando parte como accionistas de una empresa que se está creando. Sí, también. Para esas sociedades se llama inversiones. La cuenta que va a aparecer en su balance se va a llamar inversiones. Dos, domicilio de la sociedad que se constituye con expresión del municipio y departamento al cual pertenece. Naturaleza jurídica. Es decir, ¿a qué se va a dedicar? Finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la sociedad? ¿Es una sociedad con fines lucrativos? ¿Es una sociedad, digamos, para ayudarle a la población sin fines no lucrativos? ¿Verdad? Etcétera. Razón social o denominación según el caso. Aquí hay dos cosas. Las sociedades de capital se inscriben por razón social. Las sociedades de personas por denominación. Entonces, es una forma de cómo escribir el nombre de la sociedad. Duración o declaración expresa de constituirse por tiempo indefinido. Es decir, las sociedades se constituyen por un tiempo indefinido. Si le ponen una definición ya no es una sociedad, es un proyecto. Es decir, si dice que va a durar 5 años, entonces es un proyecto. Una empresa es un proyecto también, ¿verdad? Pero dice acá, para constituir una sociedad, los requisitos que está mencionando el artículo 22 o lo que debe llevar es esto, la declaración expresa de que va a ser una empresa por tiempo indefinido. Importe del capital social. Cuando el capital sea variable, se indicará el mínimo. O sea, cuál es el mínimo y cuál es la parte variable. Esto ha sido modificado en el Código de Comercio hace un par de años, pero está bastante reciente, no data de mucho tiempo atrás. ¿Cuánto es el capital mínimo para que una sociedad se pueda constituir? ¿Cuál será ese capital mínimo? $2,000. Yo creo que de 2,000. Es correcto, así es, ¿verdad? Es 2,000, ese es el mínimo hoy. ¿Para qué sociedad? Cualquier tipo de sociedad. Antiguamente habían diferencias. La sociedad anónima tenía un capital mínimo de constitución, la sociedad en comándita simple otro, las sociedades de personas tenían otro, etc. Ahora se constituye cualquier tipo de sociedad con $2,000 y mínimo 2 socios o 2 accionistas para que sea sociedad. Expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes y el valor atribuido a estos. Es decir, en el acta constitutiva debe quedar por escrito lo que cada socio ha participado, lo que cada socio ha aportado, ya sea en dinero en efectivo o a través de los bienes. Se pueden aportar, por ejemplo, locales, vehículos, inventario, otro negocio, ¿verdad? Para constituir una sociedad. Manera de hacer distribución de las utilidades y en su caso la aplicación de pérdidas entre los socios. Deberá quedar por escrito en esa acta constitutiva cómo se van a distribuir las utilidades. Y en el caso de que haya pérdida, cómo se van a aplicar esas pérdidas también. Si esa pérdida va a ser aplicada con dinero propio de los accionistas o ajustando utilidades anteriores. Es decir, desvaneciendo las contrautilidades anteriores no repartidas.
Ahí van a ser los accionistas los que van a tomar la decisión. ¿Cuáles accionistas? Obviamente los fundadores, los que estén fundando la sociedad. Los nuevos que entren, eso ya no tienen vela en ese entierro. Simplemente adquieren las acciones por el valor que éstas tengan, ¿verdad? Y el pago lo van a hacer de acuerdo a la negociación con el tenedor de las acciones. Modo de constituir reservas, ¿verdad? ¿Cómo van a constituir las diferentes reservas? Excepto la reserva legal, que esa ya hay una manera, ¿verdad? Según cada sociedad tiene un porcentaje, que eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a dar cuenta que las sociedades anónimas, las sociedades de capital tienen el 7% y las sociedades de personas varían entre el 5 y el 6%. O vamos a encontrar de las sociedades de 5 y 6%. Bases para practicar la liquidación de la sociedad. Manera de elegir liquidadores cuando no fueren nombrados en el instrumento y atribuciones y obligaciones de estos. Es decir, en el acta constitutiva pueda que este punto no se deje claro. Entonces será el Estado quien va a dar la forma cómo liquidar una empresa, ¿verdad? Pero si en el acta constitutiva ya menciona la forma de liquidación, ahí quedará sentada como tal. Eso es lo que dice el Código de Comercio en relación a lo que debe llevar el acta constitutiva. Eso ha sido todo de mi parte. Si hay consultas, pues todavía faltan varios minutos. ¿Verdad? No hay problema en que nos adelantemos un poquito. Si hay consultas, con gusto, dígame. ¿El examen para cuándo estaría? En este momento no tengo la fecha, pero vean la planificación. Ahí en la planificación está la fecha en la que será la siguiente evaluación. Si no, igual al terminar la clase yo la busco y les mando el mensaje en plataforma, desde ahí a través de la mensajería para todos. Lick, una pregunta. Dígame. ¿Y el examen va a ser en hora clase o lo va a habilitar en otro horario? En otro horario, tiene la misma fecha de una clase. Es decir, Ok. todos los he dejado en la misma fecha, por decir algo. Si es la siguiente semana, será el día lunes, ¿verdad? En día lunes, pero quedará habilitado de la 1 de la tarde en adelante. O pueda que lo habilite desde la mañana. Ok, gracias. Eso no les va a modificar, pues, porque si se los habilito en la tarde, cualquiera me dirá, mire, pero yo en la tarde tengo otra clase, no lo voy a poder hacer. Sí, pero va a quedar habilitado hasta en la noche. Ya en la noche ya no tienen clases. La mayoría de clases son en el día, ¿verdad? O por lo menos un espacio van a tener, entonces va a quedar habilitado por cierta cantidad de horas. Puede que sea de la 1 de la tarde hasta las 12 de la noche. En algún tiempo les va a quedar ahí para hacerlo. No creo que estén ocupados desde la 1 después que termina mi clase hasta las 12 de la noche, al menos aquellos que trabajen, ¿verdad? Que trabajen y que tengan un horario de 1 de la tarde a 12 de la noche, ahí sí ya nos fregamos. Pero con esos casos puntuales, ¿verdad? Yo se los puedo habilitar al día siguiente. O le hago un examen diferido, que será para el día siguiente. O sea, no les va a generar problemas en cuanto al horario. Y la verdad es que no quiero que perdamos una clase por hacer el examen. Pero no sé, cuando estamos de manera presencial en la universidad, obviamente ahí sí, ¿verdad? El día que tenemos la clase, ese día llegamos con el examen. No lo hacemos otro día, pero ahí porque vamos de manera presencial. Pero es que estamos virtuales, pues usted escoge la hora en la que lo puede hacer.
no necesariamente la hora clase, ¿verdad? Pero si alguien diría, mire, ¿por qué no lo habilita desde la hora clase, ¿verdad? Sí, yo puedo hacer el examen al momento que mis compañeros están recibiendo la clase, ¿verdad? Pero eso tampoco me gustaría porque el que lo está haciendo se perdería la explicación de la clase. Así es que podrá quedar habilitado, no sé si les parece bien de la 1 en adelante, o lo habilitamos en la mañana, por decir algo, de 7 a 11 o de 7 a 12 del mismo día lunes. Y usted lo hace antes de la clase, o les parece bien que sea después de la clase la habilitación. Lick, disculpe, Bien. a mí me gustaría mejor en el transcurso de la tarde, ya que en la mañana yo tengo una clase antes que usted, Ah, de la suya. sí, sí, correcto. Por eso les decía, yo lo habilito de la 1 hasta las 12 de la noche. Algún espacio van a tener ahí para hacerlo, Sí, Lick, mejor ese horario. Sí, ¿verdad? así está bien, Lick. Mejor ese horario. Perfecto, entonces así lo vamos a hacer. Solo verifiquen ahí en la planificación cuál es la fecha, ¿verdad? Es el Siempre día 15. día 15. Ah, tenemos todavía Sí, el 15. el lunes que viene al siguiente lunes, entonces. Este lunes es 8, el otro lunes. Hasta el siguiente, el día 15. Lick, pero, Dígame. perdón, pero usted al principio de la clase habló sobre una evaluación. ¿Es la misma o es otra? No, es la segunda evaluación. O sea, la primera que acabamos de tener es esta del ordenamiento jurídico. La que De hicimos en ver- grupo. sí, la que hicieron en grupo. La siguiente evaluación, les Es dije yo, va a ser individual. en línea, y es individual. Es esta que viene para el 15. Ok, gracias. Deben estar revisando la planificación porque ahí están las fechas. Y yo voy a tratar de cumplir esas fechas, al menos que algo me lo impida, ¿verdad? Como lo que sucedió el ciclo pasado. Y ya para finalizar tuvimos esos huracanes y el ciclo se fue alargando. Ahí teníamos ya todos los docentes, teníamos planificado terminar en una fecha X y esa fecha se nos alargó. Ya teníamos planificado los exámenes para una fecha y si esa fecha se nos corrió. Entonces, al menos que algo así me modifique las fechas, ¿verdad? Se van a cambiar. De lo contrario, voy a respetar las fechas que aparecen ahí en la planificación. O al menos que lleguemos a un acuerdo, ¿verdad? En un momento dado y bueno, hagámoslo en tal fecha y lo pasemos para otra, pero de lo contrario, esas van a ser las fechas establecidas. Lick, una consulta. Dígame. Como el examen va a ser el 15 de febrero, el tema que veamos el día 15 de febrero no entraría en la evaluación. No, ese no entra. Ok. Eso lo explicamos en el primer día de clase, ¿verdad? Les dije, los exámenes los vamos a desarrollar hasta la clase anterior. El día que demos la clase y ese mismo día es el examen, eso no entra porque sería como a quemarropa agarrarlo, ¿verdad? No, tampoco, soy tan cruel. ¿Alguien más? Eso es bueno, Sí, ¿verdad? yo sé Dígame. que por momentos se me estaba yendo la luz aquí donde vivo y me estaba sacando de la clase. Vaya, igual yo voy subiendo, hoy me he atrasado por las obligaciones que he tenido en subir los videos. Por lo general lo hago en máximo 2 días. Ya hoy tengo la clase, ya mañana o pasado mañana yo le subo esta clase ya grabada. Por los problemas que tengan, ¿verdad? De conectividad, de repente lo sacó por energía eléctrica, lo sacó por un corte del Inter, la señal se le fue. Entonces igual ahí queda grabada para que no se pierdan nada.